Hola, bienvenidos a Dejemos que fluya. Hoy les presento el capítulo número 4 del libro Historias asombrosas pero reales de Víctor Sueiro. Capítulo 4, noviembre de 1996. Hay más cosas en el cielo y en la tierra. En los últimos días previos a la operación, el apoyo espiritual se hizo más fuerte. Mi amigo Monseñor Roque Pugelli me acompañó charlando de todo mientras sus ángeles, que cada vez son más, revoloteaban a su alrededor, cuidándolo y cuidándome. El padre Darío Bentancur, que supongo que estaba en Buenos Aires justo en esos días por una nueva travesura de la casualidad, trajo junto a mi cama toda su paz sonriente, aunque se lo notaba un poco preocupado, y eso me hacía sentir bien porque era a la larga una prueba de su cariño. El padre Chiche Orbe, otro entrañable hermano, jugueteaba con su sentido del humor y me apoyaba con su sentido del amor en cada mirada, en cada palabra de esa voz profunda que un día me había hecho llorar en medio de una de sus misas porque sentí que era alguien mucho más allá de él quien estaba diciendo: tomad y comed, este es mi cuerpo, en medio del silencio impresionante de unas 2000 almas que llenaban la iglesia y la calle. Faltaban 2 días. 2 días para la operación cuando vinieron juntos Darío y Chiche. Algo así como un acontecimiento espiritual. En un momento les pidieron a todos que nos dejaran solos. Salí de la cama, me senté en una silla y durante un momento maravilloso en el que creí que el tiempo se había detenido, Darío y Chiche impusieron sus manos sobre mi cabeza orando por mí. Daban un apoyo enorme al hermano en Cristo y también al amigo que, ellos lo saben muy bien, los ama desde el alma, esa que nunca enferma. Luego, con una fe burbujeante y un afecto indescriptible, el padre Ángel Orbe, mi amigo, el Chiche, me dio la extrema unción, la unción de los enfermos. Eran como las 10 de la noche cuando se fueron juntos. Los miraba irse por el pasillo mientras otro amigo de siempre con el que quedamos a solas, el periodista Franco Bagnato, hombre de ángel grandote, me dijo: pero, ¿vos te das cuenta lo que acabas de vivir? Le dije que no con la cabeza porque se me hacía difícil hablar sin quebrarme. Ellos son, tal vez, los 2 curas sanadores más importantes del mundo y habían estado allí juntos, bendiciéndome. A ellos no les gusta esa frase inventada por mí hace unos años para definirlos: curas sanadores. Pero hay otros a quienes les gusta mucho menos aún. Por ejemplo, a Monseñor Justo Laguna, quien esa misma tarde había estado allí dándome una lección de buen cristiano y mejor persona. Justo Laguna es un mar que recibe los afluentes del río de la inteligencia, el de la astucia, el de la sensibilidad y el de la ternura, aunque él trata de ocultar, sin éxito, claro está, a este último. Le encanta, curiosamente, recibir las aguas del riachuelo racionalista, aunque sabe que en ellas apenas se puede nadar y, lo que es peor, una vez que uno ha permanecido demasiado tiempo ahí, ya es casi imposible levantar vuelo para sentirse libre, como, eso sí, a él le gusta tanto. Como mar que es, a veces se embravece y golpea las costas con fiereza. Una de esas ocasiones fue cuando
arremetió públicamente contra los que yo llamaba curas sanadores, nombrando entre otros a Darío y a Chiche. Siempre lo quise mucho a Monseñor Laguna, pero también a mí me ocurre a veces que mi espíritu toma una temperatura más allá de lo prudente y razonable. En aquella ocasión, y aun cuando justo no me mencionaba, creí que debía tomar la defensa de los sacerdotes aludidos y le respondí públicamente, con el respeto de siempre, pero con más dureza de la aconsejable. Pasaron muchos meses sin que nos habláramos y lo admito, me dolía muchísimo esa situación tan tonta porque, al fin de cuentas, ambos peleábamos por lo mismo, aunque él como general y yo como un soldadito, hasta que fui internado. Al segundo día llamó por mi teléfono celular y, entre otras cosas, me dijo algo que jamás olvidaré porque lo pinta entero. En la misa de esta tarde voy a encomendarte a la Virgen del Buen Viaje. ¿Vos conocés a la Virgen del Buen Viaje? Ah, ¿no? Es una de esas vírgenes que a vos tanto te gustan, con historias llenas de milagros que no seré yo quien te las cuente, pero me encargaré de que alguien lo haga para que escribas sobre ella. Ese es él, aferrado al racionalismo porque tiene razón cuando dice que no se puede estar creyendo en cualquier cosa por más cristiana que parezca, y enamorado secretamente de lo sobrenatural cuando eso inexplicable que sucede lo acerca más a Dios, a Él o a alguien. Ese es Él, alguien muy querible, el hombre que entró en mi habitación del sanatorio aquella tarde y con su voz profunda, inconfundible, dijo mientras abría la puerta y arremetía como en la vida: no solo viene a verte un obispo, sino dos. Y así era, venía con su amigo del alma, su alter ego, otro inteligente superlativo pero tranquilo y sonriente, lo cual lo hace más de temer para el que se le ponga enfrente. Venía con Monseñor Jorge Casareto, el obispo de San Isidro, mi obispo de jurisdicción. Justo Laguna no se contentaba con decir cómo ser un buen cristiano, sino que lo estaba demostrando en la práctica. Aun con esa polémica que nos había separado, él, con toda su majestad episcopal, venía a verme a mí, un fulano sin poder alguno, ni forma de afectarlo en nada, una pelucita en su bolsillo. Charlamos un rato, nos reímos, le agradecí mucho esa lección y su cariño, me sentí muy bien, me dieron la bendición y se fueron. 2 horas más tarde llegaban los motivos de nuestra polémica: Darío y Chiche, los curas sanadores. Me pregunté qué hubiera ocurrido si coincidían. Nada, tal vez. O quizás, en lugar de 2 bypass, hubieran tenido que hacerme 4 o 5, la verdad no lo sé. La casualidad se divirtió esta vez hurtándome un momento que no puedo imaginar, aunque me esfuerce. Como sea, no podía quejarme del apoyo espiritual que recibía. A eso se sumaban a diario grupos de oración que mandaban decir que rezaban por mí, otros curas que me incluían en las intenciones de la misa, medallitas de la Virgen, de Jesús y de muchos santos protectores, estampitas, hermosos dibujos de ángeles hechos a mano por grandes artistas como mi amiga Ayelén, de 8 años, o mi amigo Dani, el oso, de 17. Y por si algo faltaba, una preciosa tarde, bueno, todas las tardes lo son cuando uno está encerrado y solo puede imaginarlas. Y aún así, una preciosa tarde, tuvimos una charla muy dulce con Sergio Víctor Palma,
y su adorable esposa Catalina. Sergio fue, todos lo recuerdan, campeón mundial de box mientras escribía poemas. Ahora él y Cata pertenecen a la iglesia evangélica y son campeones mundiales en mente abierta y en llevar la palabra de Cristo. La noche anterior a la operación vinieron también otros dos queridos amigos evangélicos, Noemí y Reinaldo Martínez, madre e hijo. Era muy tarde. Estábamos solos y de repente, casi con timidez, me pidieron permiso para orar por mí. Permiso. Era lo que yo más necesitaba. Soy católico, pero amo a las otras religiones que merecen el nombre de tales, porque eso es también ser buen cristiano. Nos tomamos de la mano y Reinaldo le habló con amor a su Señor, que es también el mío. Con todas estas cosas, no podía estar más protegido desde lo espiritual. A lo largo de esos interminables días de internación, el dulce trato de todo el personal del diagnóstico y el cuidado de los médicos habían ido preparando mi cuerpo, normalizándolo de su caos inicial, para recibir la cirugía con más chance a favor. El amor de los que amo y esos apoyos espirituales ya habían preparado mi alma para la voluntad de Dios. Fue en la noche de aquel día en que habían venido Laguna, Casareto, Betancourt y Chiche Orbe, la noche en que este último me ungió con el aceite sacramental, cuando, al quedarme solo a eso de las 11, entró un médico al que no podía verle la cara por la penumbra del cuarto. ¿Todo bien?, dije por preguntar algo. ¿Quién puede saberlo?, contestó. ¿Quién puede saber algo de cualquier cosa en realidad? Supongo que la ciencia, en parte. Si no es así, me gustaría enterarme para poder escapar de aquí esta misma noche, le dije. Entonces lanzó una carcajada que me pareció inadecuada por completo para ese lugar y esa hora. Además, no supe si se reía por mi broma de huir de ahí o porque yo dije que la ciencia podía saber algo de las cosas. Iba a preguntárselo, pero parpadeé y el médico se transformó en San Francisco de Asís, al que reconocí de inmediato, aunque nunca supe cómo era, ni él se identificó en ese momento. Aturdido aún por ese cambio, lo escuché hablar en un tono menos calmo de lo que hubiera imaginado en él. Grité pidiendo respuestas. Subí solo a esa montaña en Asís y lloré a los gritos pidiéndole a Dios una señal. Me desesperé. Me apalearon en mi propio pueblo tratándome de loco porque me despojé hasta de mis ropas para estar más cerca del Señor. Seguí gritando mis preguntas al cielo, cada vez más desesperado durante años. ¿Y vos querés saber todo ahora, ya, tan fácilmente, solo porque le temés al temor y no querés que vuelva cuando se acerca la hora de tu gran prueba? Yo solo pregunté, ¿todo bien? Nada más. Susurré sin atreverme a contradecirlo, porque después de todo yo sería el operado, pero él era un santo de aquellos. Y no era cuestión, ya saben. Iba a preguntarle más sobre él, pero al parpadear, su imagen fue reemplazada de inmediato por la de Albert Schweitzer, al que sí reconocí porque lo había visto en fotos muchas veces, trabajando en África, en Lambaréné. Entonces él me dijo, no quieras saber más de lo necesario. Si querés saber por qué una bombita eléctrica da luz, no la rompas para investigar qué tiene adentro, porque simplemente lo único que ganarás será quedarte sin bombita. Es cierto, pero lo único que hice fue preguntarle si estaba todo bien. Una manera de decir, doctor, me justifiqué, haciendo un gran esfuerzo para no parpadear, porque
No había que ser muy astuto para advertir que con cada parpadeo las figuras cambiaban y a mí me interesaba mantener a Schweizer, aunque sea por un rato. Todo bien, suena inocente, sí, pero no lo es. ¿Quién sabe lo que está bien y lo que está mal? Cuando yo decidí ir a atender a la gente en Lambaréné, en plena selva, no los convencí hablándoles de la ciencia, no. Aprendí sus propias maneras de curar, que venían usando por siglos, y les mostré que yo tenía otras formas que también servían, y usamos ambas. Ellos me recibieron bien, me quisieron. Mi esfuerzo por no parpadear ya era titánico, pero quería seguir escuchando. Los que ya no me quisieron de la misma forma fueron mis civilizados camaradas. Me llamaban el brujo de Lambaréné. ¿Te acordás? Yo no había nacido, dije mientras aguantaba los ojos abiertos y sentía que me ardían y pedían a gritos un parpadeo. Lo que sé es que después le dieron el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué más da? La mayoría de las cosas llegan a destiempo. Como sea, ¿quién puede saber qué? Yo escribí una vez que cuanto más iba aprendiendo, lo que aumentaba no era el conocimiento, sino el misterio. Me acuerdo que dije y se me escapó un parpadeo de la misma manera inaguantable en que se me escapaban otras cosas menos agradables. No pude terminar la frase porque la figura que reemplazaba ahora a la de Schweizer era la de Eva Perón, quien me decía: te dijo la palabra justa, pibe. Esa es la única explicación de tantas cosas que no tienen explicación. Ganar, perder, vivir, morir, ser un mito o un olvido. Te dijo la palabra justa. No soy un pibe, soy mucho más grande que vos, dije mirándola con fijeza, pero sin hacer fuerza porque ya había advertido que era peor. Mejor no parpadear con naturalidad, aunque no es fácil, pruébenlo. ¿Sos más grande que yo? Me dijo sonriendo con tono sobrador, pero sin soberbia. Eso se notaba. ¿Quién es grande? ¿Mozart, al que tiraron en una fosa común? ¿San Martín, que tuvo que exiliarse en sus últimos años? ¿Yo, que me morí a los 33 y ahora me usa cualquiera? Grande de edad, dije con los ojos como brasas celestes. Pensalo, pibe. El doctor te dijo la palabra clave. ¿Qué palabra? Dije mientras no pude aguantar más y parpadeé con bronca y alivio, y ahora la figura era la de Superman con traje y todo, y me sonreía, y yo me acordaba de las historietas y me alegraba de que en los sanatorios no hubiera kriptonita, y él entonces me decía: misterio, la palabra es misterio. Misterio, repetí como pensando y distraído, a tal punto que mis párpados usaron su fracción de segundos para bajar y subir, y Superman desapareció dejando su lugar a Hitler. No le di tiempo a nada. Con toda intención parpadeé rápidamente y se fue, pero apareció Stalin. Y volví a parpadear de golpe, pero apareció Atila. Y repetí el parpadeo veloz, pero apareció Gandhi. Y otra vez parpadeé apuradísimo, dejándome llevar por el impulso, sin darme cuenta de que lo borré al pobre Gandhi, flaco y con esa sábana como en la película, con aquellos anteojitos sin marco y una sonrisa beatífica, con gesto de responder lo que yo quisiera preguntarle, ya que todos los que habían aparecido hasta entonces hablaban mi idioma, salvo el médico del principio, el de la cara en penumbras, que ocupó el lugar de Gandhi para emitir unos sonidos que no entendí para nada. Lo miré desconcertado, pero el tono de voz debía sonreír cuando dijo: arameo. ¿Ahora? Dije yo, que ya estaba muy mareado. ¿Va a mear ahora, doctor? Y bueno, yo tengo que hacer en el papagayo, pero usted puede pasar al baño si gusta. Arameo, animal, dijo sin más tono de sonrisa, la lengua que habló Jesús y en la que se dirigió al pueblo. Y lo que dije en ese idioma fue justamente la palabra
Misterio. A tus órdenes, aunque solo sea una manera de decir porque no estuve nunca a las órdenes de un mortal. No me gusta oírte decir la palabra mortal, especialmente en mi situación, vos entendés, dije, tuteándolo como él a mí. No, no entiendo nada ni nadie me entiende. Por eso soy el misterio. El que crea mitos, acuna milagros, sostiene religiones y arma historias tenebrosas, divertidas, inexplicables o simplemente asombrosas. El que alguna vez en su vida tocó a todos, los buenos y los malos. Tengo muchas historias tuyas. Es mejor que empieces. No te queda tanto tiempo. ¿Voy a morirme? Pregunté con más intriga que inquietud. No ahora, pero es que a nadie le queda tanto tiempo como el que creen. Viven como si fueran inmortales. Vamos, sorpréndeme. Y así fue como comencé a relatar historias asombrosas de misterio, algunas muy famosas, sin un orden definido tal como las iba recordando. El hombre de la máscara de hierro. El hombre era alto, delgado, bien vestido y con modales que revelaban una evidente buena educación. Lo llevaron encadenado a la fortaleza de Piguerol, algo así como una prisión de máxima seguridad en aquel año de 1669, y fue entregado en custodia especial a Monseñor Saint-Mard, el gobernador de aquel tenebroso lugar. El prisionero no se resistió nunca y no pronunció una sola palabra. Desde ese momento se le brindó un trato especial, ya que se le permitía leer libros y tener contacto casi permanente con un sacerdote, la única persona con la que hablaba en susurros, pero que de él nada podía contar, ya que lo amparaba el secreto de confesión. Por lo demás, las condiciones eran estrictas y un detalle diferenciaba a este hombre recluido en una celda solitaria de todos los demás condenados a prisión por orden del rey de Francia, Luis XIV, aquel a quien llamaban aduladoramente el Rey Sol. Un detalle peculiar y misterioso. El prisionero mantenía su rostro cubierto con una mascarilla de terciopelo que sólo dejaba libres sus ojos, su nariz y su boca. Todos sabían, y él mejor que nadie, que si se quitaba la capucha negra debían matarlo inmediatamente. Esa era la orden inapelable que tenían sus guardianes, que podían convertirse en sus verdugos. Así sobrevivió en su oscuro calabozo durante 34 años, nada menos. Mucho después, el escritor Alejandro Dumas lo haría inmortal con su novela, El hombre de la máscara de hierro, una versión romántica de aquella terrible realidad. No era de hierro, apenas de suave terciopelo, pero el terror la mantenía en su lugar con más fuerza que el metal. Algunos afirmaban que era un hijo ilegítimo del rey y que, libre, podía amenazar su sucesión. Otros decían que se trataba de un noble brujo que fue salvado de la muerte por una de las amantes de Luis XIV, pero que había sido condenado de por vida y sin poder mostrar su rostro. También hubo quienes aseguraban que era un hermano oculto del monarca, muy parecido a él, lanzado a la prisión para evitar la competencia que al rey Sol no le agradaba. La realidad es que nunca se supo quién era aquel extraño personaje de suaves maneras y facciones desconocidas. Tampoco se sabe por qué el rey lo condenó o por qué le perdonó la vida o por qué lo mantuvo 34 años con el rostro cubierto. El hombre alto, de suaves modales, murió en prisión en 1703, cuando aún gobernaba Francia quien había ordenado aquel extraño tormento en vida. Fue sepultado por la noche en un lugar desconocido, y los dos hombres encargados de hacerlo fueron asesinados 24 horas más tarde. En aquella tumba
quedó enterrado también otro misterio de la historia, desaparecido en el aire. James Watson era uno más de la treintena de parroquianos que bebían alegremente cerveza negra sin enfriar en aquella popular taberna de Lymington, un pequeño y tranquilo pueblo de Inglaterra. Claro que él se consideraba diferente en cierta forma. Sabía de sus propias condiciones de atleta y se ufanaba de ellas muy a menudo. Aquella tarde fue una de esas ocasiones. Aseguró en voz bien alta que él era capaz de recorrer al trote el camino de ida y vuelta a Coventry, a unos 30 kilómetros de allí. No era poca cosa aquello de rebotar por el pedregullo y de vez en cuando algo de césped por 60 kilómetros. Típicamente inglés, surgió alguien que apostó en contra, un vendedor de ropa femenina llamado Barham Wise. Puso sobre una mesa las libras suficientes para mantener la apuesta. El atleta Watson sonrió y salió de la taberna, acompañado por el resto de los hombres, algunos de los cuales lo alentaban con fervor mientras otros se burlaban de su promesa. El vendedor y un acompañante subieron a un carro con el que viajarían tras Watson para certificar en persona si cumplía. Y el atleta entonces comenzó a trotar, de alguna manera empujado por el griterío de todos. De pronto, a pocos metros de la taberna, ya en plena carrera, el hombre dio toda la sensación de tropezar cayendo hacia adelante. Pero todos los que allí estaban vieron claramente que jamás llegó su cuerpo al suelo. Simplemente, en medio de aquella caída, el atleta desapareció de golpe, quedando en los oídos de todos aquellos testigos el extraño grito con el que se sumergió en la nada. Un grito terrible, desesperado, y nada más. Los hombres corrieron alborotados hasta el punto exacto donde Watson se había esfumado. Miraban el suelo, se miraban entre ellos y nadie atinaba a otra cosa que pronunciar el nombre del atleta, llamándolo. No sabían dónde, pero jamás se tuvieron noticias de él. Ni una sola pista, ni un rastro, nada que pudiera orientar a la investigación policial que siguió al hecho. Todos fueron interrogados por la policía y puestos en libertad de inmediato. Eran, sin excepción, gente normal, honrada, de trabajo, gente para quienes la vida ya no sería igual después de aquello que habían visto. Esto ocurrió el 3 de septiembre de 1873 y fue registrado por las crónicas de la época. Hasta hoy, nunca nadie supo ni pudo explicar lo ocurrido. La maldición de la higuera. Los misterios no viven solamente en la gente, los hay y muchos en la naturaleza que nos rodea. La higuera, por ejemplo, hizo un largo camino en la historia para llegar a nosotros. Se originó hace siglos en Siria y de allí fue apareciendo por Europa hasta que finalmente llegó a América. Se dice de esta planta que su sola cercanía produce escozor, picazón, molestias en la piel que uno lleva consigo luego por un tiempo. Se cuenta que eso es debido a un misterioso aire que recorre las hojas de la higuera con un poder tan maléfico que impide que debajo de ella y en sus alrededores puedan crecer otras plantas. Se insiste en que hay una sola manera de curarla: tomar un cuchillo filoso y dibujar una cruz bien profunda sobre la corteza, asegurando que por allí escapará el mal espíritu. El hecho de que se la considere entre los entendidos una planta maldita se debe a una vieja y repetida historia. Cuenta la tradición que la Virgen María pasó en una ocasión junto a una higuera, montando su burrito y llevando al niño en sus brazos. Al hacerlo,
una de las ramas de la planta se alargó desgarrando las ropas de la Virgen y asustando peligrosamente al burro, tanto que estuvo a punto de derribar a la madre de Jesús. La Virgen se enojó, según la leyenda, castigando a aquella planta con una maldición. No florecerás nunca, le dijo, salvo para anunciar la llegada del fin del mundo. Con semejante consigna a cuestas, hace ya siglos que la higuera se esmera en dar su fruto sabroso y dulce, pero los que conocen la historia los toman sin agradecérselo y volteando la cara. Nadie quiere ver florecer a esa planta teniendo en cuenta lo que eso significa. Estamos tan cerca del año 2000, temible para muchos que creen en las profecías que anuncian para entonces el fin del mundo, que la higuera se ha transformado, para los iniciados en la leyenda, en una especie de barómetro de la catástrofe. Si bien es obvio que esta historia es tan solo un mito que jamás debe haber existido, el miedo acompaña a muchos que creen ver señales de aviso de los últimos días en las más pequeñas cosas. Por las dudas, si ustedes ven cómo comienzan a florecer las higueras, mantengan la calma y recen. Y si no ven nada de eso, también recen. Al fin de cuentas, siempre sirve rezar. El poder de las pirámides. Había un ratoncito muerto, allí en el piso. El hombre, un francés cuyo apellido era Bobis, se agachó, tomó el animalito por la cola y comprobó con sorpresa que alrededor estaba perfectamente momificado. Todo esto ocurría en 1850, en el interior de la pirámide de Keops, y el relato figura en los folletos que se pueden comprar en cualquier sitio de Egipto para enterarse de la historia y el poder de esos monumentos, una de las 7 maravillas del mundo, la única aún en pie. Bobis volvió a su tierra, pero no se conformó con su pequeño y misterioso hallazgo. Construyó una pirámide pequeña en su propia casa, conservando a escala las proporciones exactas de las egipcias. Luego la orientó como aquellas, con cada una de sus caras apuntando perfectamente a cada uno de los puntos cardinales. Consiguió un gato muerto y lo colocó debajo de aquella figura geométrica. Y allí apareció el asombro. Prácticamente en segundos, el gato quedó momificado como si se le hubiera llevado a cabo un tratamiento especial. Bobis, alborozado, dio a conocer su descubrimiento. Alguna fuerza misteriosa que no sabía definir hacía posible momificar lo que se pusiera bajo una pirámide bien construida y mejor orientada. La noticia alcanzó los diarios. Karel Duval, el ingeniero checoslovaco, leyó el informe y opinó: milagros. La gente está dispuesta a creer en cualquier cosa. Y no se conformó solo con eso. Quiso demostrar que Bobis era un farsante y lo imitó en todos los detalles de su experimento. Cuando llevaba momificados más de una docena de animales de todo tipo, el ingeniero Deval no tuvo más remedio que aceptar que allí, bajo una pirámide, había fuerzas que no alcanzaba a comprender, ni mucho menos a explicar, pero que eran realmente poderosas. El hombre probó con otros elementos y cuando le tocó el turno a una hojita de afeitar, volvió a asombrarse. Colocó bajo su construcción una vieja y enmohecida hojita para retirar, enseguida, una que lucía flamante y con un filo como quizás nunca antes había tenido. El ingeniero se rindió a las evidencias y se sumó a los cientos de serios investigadores de los poderes de las pirámides. Un poder que parece rozar la superstición y que cuesta admitir así como así, pero como con eso no se pretende inaugurar una nueva religión ni blasfemar en contra de las existentes, no hay razón para negar los hechos con un fanatismo ciego o una mente estrecha. Hay muchas cosas que uno no entiende
y sin embargo existen. ¿Qué le vamos a hacer? Como el idioma checo, la teoría de la relatividad, los políticos o los fenómenos de las pirámides. Hasta los personajes más grandes de la historia han vivido episodios curiosos con ellas, como verán si siguen leyendo o escuchando este libro. Napoleón y la Gran Pirámide. Napoleón Bonaparte desembarca con su ejército en Marabut, en las costas de Egipto, el 1 de julio de 1798. El objetivo es atacar a Gran Bretaña, donde más le duele, en una de sus colonias. La tarea no es fácil, pero vale la pena. Allí, frente a las pirámides, reúne a sus batallones y les grita una frase que llegaría con fama a nuestros días. Soldados, desde estas pirámides más de 40 siglos de historia los contemplan. Ya se conocía por entonces el mágico y hasta hoy inexplicable poder de aquellos monumentos. El 12 de agosto de 1799, Napoleón decide visitar la cámara mortuoria del gran faraón en la pirámide mayor, la de Keops. Pide que lo dejen solo en el impresionante lugar. Nunca se supo qué ocurrió allí dentro, pero sí pudo saberse que el gran corso permaneció un largo rato a solas en aquella cámara y que al salir todos pudieron verlo demacrado, con el rostro alterado y algo confuso. Cuando uno de sus generales le preguntó qué había sucedido, Bonaparte, nervioso, solamente dijo: "No quiero hablar de este asunto ni ahora ni nunca". En el resto de su vida, sus amigos más íntimos escucharon de su boca la confesión de que allí se había enterado de todo su futuro, percibiendo cada detalle como si se lo estuvieran mostrando. Napoleón no podía poner ese ejemplo, claro, pero de acuerdo con lo descrito por él, aquello había sido como si estuviera viviendo una película de sí mismo. Hubo, sin embargo, un detalle que Bonaparte jamás contó a nadie. Sus más cercanos sabían del secreto, pero ignoraban de qué se trataba, y el corso solamente movía la cabeza de un lado a otro con una expresión como ausente cada vez que alguien hacía mención del misterioso hecho. Un día antes de morir, pareció querer revelar el secreto a su ayudante más cercano, pero se interrumpió enseguida y con un dejo de sonrisa amarga solo musitó: ¿de qué serviría hablar de aquello? Nadie me creería. Napoleón se llevó a la tumba el misterio de lo sucedido en aquel sitio mágico. Con el paso del tiempo, fueron muchas las personas que visitaron el interior de las pirámides y que, luego, adquirieron el insólito poder de predecir su propio futuro. Otros han adquirido fuerzas de evidencias tan fuertes que podían detallar el destino de cualquier persona que le pusieran por delante. Muchos turistas aventureros sufrieron ataques de nervios o desmayos al intentar la peculiar empresa de meterse en las entrañas de la pirámide mayor, en la que solo se puede ingresar por túneles pequeños en los que hay que arrastrarse hasta llegar a las cámaras mortuorias. Se han hecho pruebas en varias ocasiones para detectar algún tipo de gas o un enrarecimiento del oxígeno tan fuertes como para provocar esos fenómenos, pero los instrumentos más modernos de medición nunca delataron nada de eso. El poder sigue siendo la única explicación que existe. Un poder inexplicable, nada racional, simplemente asombroso. Aunque hay otros que llegan de la mano de la religión y no son menos sorprendentes, como el que sigue, un misterio mucho más cercano que el de Egipto. El Señor de la Peña. Está en el límite entre las provincias de Catamarca y La Rioja, en un verdadero desierto al que no se acerca ninguna persona en todo el año, salvo en la época de Semana Santa. Es entonces el día jueves cuando llegan al lugar centenares de personas en sus propios autos
o en micros especiales. Allí, en medio de la nada, hay una enorme roca de unos 11 metros de altura que muestra en sus formas el perfil de un rostro con una larga cabellera. Una leyenda cuenta de un pastorcito que llegó hasta allí con su rebaño hace muchos, muchos años y que de pronto advirtió que estaba perdido y que el calor insoportable mataría en poco tiempo a sus cabras y a él mismo. El chiquito se arrodilló y pidió a Dios que lo ayudara. Casi en el acto, el cielo oscureció y comenzó a llover copiosamente. Enseguida hubo un ruido poderoso y una nube envolvió todo. Al disiparse, allí estaba la gran roca con el perfil que hoy puede visitarse. Según aquella leyenda, era la imagen de Cristo, el rostro del Señor. Desde entonces se llama a esa extraña figura el Señor de la Peña. Cada Jueves Santo, y esto no es ya una leyenda, cientos de personas llegan hasta allí, encienden una vela que apoyan en la roca y esperan a que se consuma. Si lo hacen, dice la tradición, les serán concedidos sus pedidos. Y hay más. Otra vez en el campo de las leyendas, se asegura que si alguien logra meter una cruz de madera en algún punto de la roca, será inmortal mientras no regrese a ese sitio. Obviamente no es algo sencillo horadar la roca con un madero, pero siempre hay quienes lo intentan. ¿Buscan ser inmortales? ¿Hay tal vez alguien por algún lado que consiguió tal privilegio, pero no puede contarlo para no romper el pacto? Yo no afirmaría algo semejante, de acuerdo, pero ¿ustedes lo negarían? ¿Con qué pruebas? Ese desfiladero que termina en un valle a oscuras y sin salida es lo que hace al misterio tan apasionante. Cuanto más se conoce, menos se sabe. Cromwell y la batalla de fantasmas. La batalla era feroz. Unos 40.000 hombres estaban empeñados en matar o morir, y aquello se había transformado en una de las grandes carnicerías humanas de la historia. Desde lejos se podía escuchar el acerado choque de las espadas, el resonar de los escudos, los gritos de dolor y de guerra, el estampido de los fusiles, el tronar de los cañones, el relinchar salvaje de los caballos alzados en dos patas con los ojos desorbitados por el miedo. Era el 23 de octubre de 1642. Ese mismo año, unos meses atrás, Oliver Cromwell había decidido defender al Parlamento inglés, al cual pertenecía, contra los embates del rey Carlos I. Para hacerlo, formó un ejército que fue creciendo hasta tomar una dimensión que podía enfrentar a los soldados del rey. Y sabía que esta era la más sangrienta de las batallas que soportaría. Todo sucedía en los campos de Edgehill, que pasarían a la historia precisamente por aquel tremendo día bañado en sangre. Al final del día el terreno estaba sembrado de cadáveres y los lamentos de los heridos eran la funesta música que acompañaba la escena. Mientras el sol se escondía en el horizonte como asustado por la masacre, los hombres de cada bando eran un sucio despojo de sí mismos. Unos y otros se fueron del lugar a prepararse para nuevas luchas, a juntar fuerzas para halagar nuevamente a la muerte en otras partes. Eso es la guerra. Pasaron 3 meses y aquí ocurrió por primera vez lo increíble, lo que asombraría enormemente a los testigos del fenómeno y también a los que, aún hoy, no le encuentran explicación. 3 meses después de la terrible batalla, en los mismos campos de Edgehill, cientos de azorados testigos volvieron a ver las mismas escenas. La batalla se repetía, con el mismo choque de espadas, el resonar de escudos, los gritos de dolor y de guerra, los estampidos, el relincho salvaje de los caballos asustados.
y con los mismos hombres que habían quedado apenas 90 días atrás muertos allí en la tierra. Al cabo de unas horas terminó esa lucha de fantasmas y todo desapareció sin dejar rastros. Una semana después se repetía el fenómeno, con toda su fiereza y realismo. Carlos I, enterado, envió un grupo de sus oficiales para investigar. Los hombres presenciaron una de aquellas batallas y volvieron desencajados, asegurando haber reconocido a alguno de sus amigos entre los soldados. Hoy, a más de 4 siglos y medio de aquello, esos campos de Edhelhill son una zona casi sagrada y mágica de Inglaterra. Las niñas lobas. El reverendo Jeremy Slyne dirigía desde hacía años un orfanato en Midnapore, India, cuando aquel grupo de vecinos llegó hasta él para pedirle que buscara la forma de librarlos de un monstruo que, según ellos, habitaba una cueva en el bosque. El padre Singh no era demasiado afecto a creer en monstruos, pero acompañó a aquella gente hasta el lugar. Esto ocurría en 1920. Esperaron hasta el anochecer y fue entonces cuando vieron salir de allí a 3 lobos bien grandes junto a sus cachorros y detrás 2 curiosas figuras que parecían humanas, pero que, a pesar de las desconfianzas del reverendo, solo se las podía calificar como verdaderos monstruos. Estaban cubiertas de tierra y caminaban en 4 patas. Entre todos lograron capturarlas usando una gran red. La sorpresa ocurrió al volver al pueblo. Aquellas eran 2 chiquitas, la mayor de unos 8 años y la menor de alrededor de 2. Era indudable que ambas habían sido criadas por las lobas y su estado era de un absoluto salvajismo. El padre Singh las llevó al orfanato y durante muchos meses lucharon por devolverlas a su condición humana, pero sin éxito. Comían solamente carne cruda y bebían leche o agua. No usaban cubiertos y lamían los platos. Rehuían el contacto con las personas y parecían sentirse cómodas con otros animales. Seguían caminando en 4 patas y lo hacían con una velocidad increíble. Conservaban sus dientes afilados, en punta, y se negaban terminantemente a ser cubiertas con algún tipo de ropa. También dormían durante el día encogidas sobre sí, como los perros, y gustaban de merodear por las noches, oliendo comida a mucha distancia. La llamaban Amala a la pequeña y Kamala a la mayor. Al año de vivir allí, Amala murió. Kamala olfateó aquel día el cuerpo de quien, suponen, era su hermana, mientras lanzaba un gemido desgarrador, y aquel llanto fue la única expresión cercana a lo humano que demostró claramente. Luego se iría acostumbrando a compartir la vida con seres humanos, pero de la misma manera en que lo hace un animal doméstico, sin perder sus propias costumbres. Kamala murió años más tarde, en 1929, quizás por una falta de dieta equilibrada, ya que no comía otra cosa que lo habitual en un lobo. Nunca nadie supo cómo fueron a parar a aquella cueva, quiénes fueron sus padres, por qué la gran diferencia de edad entre ambas, ni ningún otro dato. El misterio de Jack el Destripador. La mujer había intentado resistirse, pero fue en vano. A pesar de que Mary Kelly tenía 25 años, gozaba de una fuerte contextura y estaba acostumbrada a lidiar a golpes con algunos hombres debido a su profesión de prostituta, fue asesinada a cuchillo de una manera sangrienta y cruel. Después de revisar meticulosamente su pobre habitación, donde fuera hallada, los hombres de Scotland Yard llegaron a una conclusión que por entonces ya era una constante. El homicida había sido, una vez más, aquel a quien llamaban
Jack, el Destripador, por ponerle un nombre, ya que nadie sabía quién era. Lo que los agentes ignoraban era que aquel sería el último de los crímenes de este sangriento personaje. Desde ese momento no volvieron a saber de él. Claro que por entonces ya llevaba no menos de 7 asesinatos despiadados, aunque algunos investigadores le achacaban otras muertes y elevaban esta cifra a 12. En todos los casos los hechos habían ocurrido en el East End londinense, siempre entrada la noche, y tenían como víctimas a mujeres de mal vivir que habían sido ferozmente mutiladas. La negra historia de este personaje despiadado aterrorizaba al bajo mundo de Londres y se había transformado en una suerte de leyenda maldita que llegó hasta nuestros días. ¿Quién no escuchó hablar alguna vez de Jack el Destripador? Novelas, ensayos, investigaciones periodísticas y varias películas se encargaron de perpetuar al terrible asesino. Lo curioso es que aquel hombre ejecutó a sus elegidas en un término muy breve, aunque con suficiente saña como para que un siglo más tarde sigamos recordándolo. Su primera víctima, Martha Turner, cae en sus manos el 7 de agosto de 1888 y la última, Mary Kelly, el 9 de noviembre del mismo año. Apenas 3 meses le bastaron para lograr esa terrible fama. El tenebroso barrio de Whitechapel fue su lugar preferido, aunque toda la ciudad temblaba ante su sola mención. No abusaba de aquellas mujeres ni tampoco les robaba, solamente las asesinaba con una crueldad como pocas veces se ha visto en la historia del crimen universal. Pero, ¿por qué lo hacía? ¿Por qué elegía exclusivamente a prostitutas? ¿A qué se debía tanta ferocidad? Y, lo más importante, ¿quién era él? Jack, el Destripador. Jamás fue atrapado y nunca se supo de quién se trataba. El nombre con que lo conocemos incluso fue dado por él mismo. Después de su quinta víctima envió una carta a Sir Charles Warren, jefe de la policía, advirtiéndole que no soportaba cierto tipo de mujeres y que continuaría eliminándolas. Se rió de los investigadores anunciando que a la próxima desdichada le arrancaría las orejas para que no quedaran dudas de que esa carta era auténtica. Firmaba al terminarla como Jack el Destripador. Desde entonces todos le daban y le damos ese nombre, pero nunca se supo el verdadero. Es curioso cómo nos hizo saltar a todos siguiendo el compás que él marcaba, pisoteando la idea de que no existe el crimen perfecto y haciendo que aún más de un siglo después lo llamemos como él quiso. Al asesinar a su última víctima, desapareció sin dejar rastros. La impresionante investigación que rodeó el caso solo pudo conocer de a poco algunos datos que ahora repasamos en su totalidad. El hombre era zurdo, a juzgar por los trazos de sus mortales cortes, no era muy culto según la letra de aquella carta, aunque bien podía haberla escrito con la derecha, su mano menos hábil, para, justamente, despistar. Su aspecto, de acuerdo con testigos que lo vieron fugazmente, mostraba a un hombre joven, alto, delgado, de tez muy blanca y un fino bigote. Por último, se cuenta que usaba un largo capote negro hasta los tobillos y un sombrero del mismo color. Eso es todo. Luego las versiones y los rumores. Se decía que era judío polaco, lo cual bien podía haber sido una nueva prueba de antisemitismo reinante en Inglaterra por entonces. También que era un abogado con alteraciones mentales llamado John Druid, o un médico ruso que emigró a Londres acusado de homicidio en su país. Se sospechó hasta del mismísimo príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria, también de un hombre con las facultades mentales alteradas,
que murió en un hospicio e incluso se mencionó a un integrante de Scotland Yard debido a la impunidad y habilidad que demostraba en cada una de sus sangrientas actuaciones. Dos condenados a muerte afirmaron ser él, tal vez para ganar fama, ya que se comprobó que no era cierto. El caso es que todos los sospechosos no pudieron ser acusados y que jamás se supo quién fue Jack el Destripador. Eso sí, la carta era auténtica. A la siguiente víctima, después de la misiva, le fueron seccionadas las orejas, tal como lo había anunciado Jack. 100 años más tarde, el caso sigue siendo tan misterioso como real. Santa Bernardeta incorrupta. La que luego sería Santa Bernardeta murió el 16 de abril de 1870. El obispo de Nevers, Francia, ordenó, décadas después, la exhumación del cadáver, ya que ese era uno de los pasos imprescindibles para la beatificación de la joven quien en vida había dado pruebas de una piedad y un amor a Dios incomparables. El 22 de septiembre de 1909, es decir, 39 años y 5 meses después de su muerte, los doctores David y Jourdan son los hombres encargados de llevar a cabo la tarea de desenterrar el ataúd y verificar los restos de la muchacha. Al hacerlo, comprueban con enorme asombro que Bernardeta se hallaba tan fresca y lozana como lo había estado en vida, casi 40 años atrás. La conmoción fue grande. El obispo no quiso hacer de esto un caso al que se pudiera explotar de manera sensacionalista y mandó sepultar nuevamente a la joven muerta. Luego informó del hecho a las autoridades vaticanas, pero sin saber qué hacer realmente ante aquello, lo cual es bastante razonable, con poco que se le piense. 10 años más tarde, otros dos médicos, los doctores Comte y Tallin, repitieron la operación de sus colegas por mandato de las autoridades eclesiásticas. El cajón fue desenterrado y abierto una vez más ante la presencia de esos dos profesionales y varios otros testigos. Ante la sorpresa de ellos y luego del mundo entero, ya que la noticia no pudo ser guardada en secreto en esta ocasión, se encontraron que todo seguía igual. Los músculos del cuerpo y el rostro de Bernardita estaban rosados y flexibles. Tenía una absoluta elasticidad física, conservaba el calor natural de una persona viva y había una total ausencia de olores nauseabundos. La joven parecía estar durmiendo desde hacía apenas un rato, cuando en realidad su muerte y entierro se habían producido hace 50 años. Se dejaron pasar otros 5 años y se repitió la exhumación, la última. Nada había cambiado. Fue canonizada y pasó a ser Santa Bernardeta. Su cuerpo fue retirado del ataúd, se lo cubrió con una leve capa de cera y se lo colocó con su rostro y figura idénticos a los que había tenido en vida en un féretro transparente que sería llevado a un convento donde aún hoy reposa. No hay explicaciones racionales, por supuesto, y sí hay un obvio y absoluto aval de la Iglesia Católica. Cuerpos incorruptos. Este fenómeno recibe el nombre de incorruptibilidad y se dio en otros casos. Pasan cosas a nuestro alrededor que no tienen explicación alguna y ante las cuales la ciencia, por más avanzada que esté, no puede arrojar ninguna luz. La razón no entiende y comienza a funcionar para muchos una de las más bellas virtudes, la de la fe. Muchos son los asombros inexplicables a lo largo de la historia del mundo, y buena parte de ellos están ligada de manera efectiva al sentimiento religioso. Si bien hoy en día ser incorruptibles moralmente o ser incorruptible de alma es en sí casi un milagro, serlo de cuerpo siempre lo ha sido. El 1 de abril de 1916, 3 fanáticos antirreligiosos asesinaron al sacerdote francés Du Foucault, sin que hubiera una razón política o de ningún tipo.
tan solo como una muestra de irracional brutalidad para demostrar que no estaban de acuerdo. 13 años más tarde, al desenterrar sus restos, descubrieron que se hallaba en perfectas condiciones físicas. Nadie, claro está, pudo dar ningún tipo de explicación. El 21 de marzo de 1933 fue rescatado el cuerpo de la muy piadosa Catalina Labouré, quien había fallecido 57 años atrás. El mismo fenómeno. El doctor Didier, encargado de la comprobación, dejó asentado en su informe textualmente lo siguiente: los músculos están intactos al punto de poder realizar sobre ellos cualquier tipo de corte anatómico. Los huesos no han sido destruidos por el tiempo y los ojos aún permanecen en sus órbitas conservando incluso el color gris azulado que Catalina Labouré luciera en vida. Santa Cecilia, patrona de los músicos que muriera cantando en medio de un terrible martirio, fue exhumada en 1599 y permanecía incorruptible, perfecta, como dormida. Había muerto en el año 176, es decir, hacía ya 14 siglos. Todos los casos, que son muchos más, se han dado en personas muy piadosas y ninguno ha tenido una explicación, al menos para el hombre, claro está. La posesión de Dorothy Eady. Hay en la historia muchos casos de personas que se sintieron de pronto poseídas por el espíritu de otras que habían desaparecido de la faz de la tierra hacía ya un rato largo. Uno de los más espectaculares fue el de una mujer inglesa llamada Dorothy Eady. La mujer había nacido en el año 1903 y pertenecía a una familia de gran linaje y muy bien provistas arcas. Siendo muy pequeña, cayó accidentalmente por unas escaleras y se golpeó la cabeza con fuerza. Prácticamente la habían dado por muerta cuando, de manera increíble, reaccionó como si nada hubiera pasado y retomó la vida normal de una pequeña de su edad. Claro que con algunos cambios. Por ejemplo, pedía permanentemente que la llevaran a su casa, lo cual no hubiera tenido nada de extraordinario si no fuera porque lo decía mientras estaba en su casa. Nadie supo entender en ese momento que la chiquita se refería a otra casa, a aquella de la cual provenía el espíritu que, según parece, había encontrado un buen lugar de alojamiento en su cuerpo. Por ese entonces, con un nivel de información general que no era para ponerse demasiado orgullosos, y al mismo tiempo en pleno auge de un racionalismo científico que insistía con la estúpida idea de que sólo existe aquello que puede ser demostrado con la ciencia. Todos se limitaron a catalogarla simplemente como deficiente mental. Pero algunos años más tarde, Dorothy fue llevada por sus padres a una visita casual a un museo egipcio y fue allí donde todos creyeron que realmente había enloquecido. Rodeada de todo ese clima del reino de los faraones, la jovencita pareció estallar regocijada, diciendo que al fin estaba en su casa y con su gente. Dorothy fue estudiada por varios facultativos y no se encontró en ella nada que delatara una auténtica demencia. Siguió creciendo ya convencida de que la habitaba un espíritu egipcio y no solo estudió todo lo relativo a aquella fabulosa civilización, sino que además se casó con un hombre de ese origen con quien se fue a vivir a Egipto. Vivió allí hasta el final de sus días. A su primer hijo lo llamó Seti y ella pasó a llamarse desde entonces Am-Seti, que significa madre de Seti. Fue por años casi una atracción turística a la que mencionaban, muy a su pesar, como la antigua sacerdotisa del Nilo. El extraño episodio de Miriam Golding. Miriam Golding estaba aquella tarde de 1934 recorriendo una gran tienda de música en Chicago. Tomó el ascensor con la intención de dirigirse a otra planta.
Al llegar a su piso bajó y detrás de ella se cerraron las puertas del ascensor. Allí comenzó lo asombroso. Miró a su alrededor y advirtió que se hallaba en una estación de ferrocarril, lo cual es considerablemente inusual y sorprendente teniendo en cuenta que se suponía que debía estar en el séptimo piso, una altura poco apropiada para construir una estación de trenes. Sin embargo, lo era, con sus techos altísimos, mucho hierro en la estructura, grandes carteles publicitarios, kioscos donde vendían revistas o sándwiches, el típico sonido de las aglomeraciones humanas mezclado con algún silbato de alguna locomotora o el rebuznar de otro vapor. La gente caminaba con cierto apuro y había filas en distintas ventanillas. Todo el mundo actuaba con la normalidad con que se puede actuar en un sitio así. Nadie parecía fuera de lo común o desorientada, como ella. Sacudió la cabeza y, aún aturdida, intentó preguntar algo a los que allí se hallaban, pero ninguna de aquellas personas parecía verla ni oírla. Su desesperación fue en aumento cuando notó que la puerta del ascensor que la había llevado hasta allí ya no estaba. Caminó algo mareada y salió a la calle. Allí todo seguía igual. Gente que estaba en lo suyo y que pasaban a su lado como si no existiera. Al doblar en una esquina se encontró de repente con un amplio campo abierto y un grupo de mujeres jóvenes que la llamaban desde lejos, gesticulando para atraer su atención. Una luz de esperanza la hizo correr hacia ellas buscando respuestas, pero siempre estaban en el mismo lugar, sin que Miriam pudiera alcanzarlas. Agotada, cayó sobre la tierra. Fue allí donde sintió que una suerte de nube la cubría y ella perdía el conocimiento. Al despertar, estaba sentada leyendo una revista en un taburete de la tienda de música de Chicago, el lugar donde todo había comenzado. Se preguntó qué había ocurrido sin hallar respuestas. Salió rápidamente de allí y llegó agitada a la casa de su mejor amiga, Shirley. Ella misma abrió la puerta y sonriente le dijo que había llegado en un buen momento, ya que quería presentarla a un grupo de viejas compañeras de colegio que la visitaban. Grande fue la sorpresa de Miriam cuando se encontró de pronto con las mismas sonrientes jóvenes que le hacían señas en su extraña experiencia y a quienes jamás había visto antes de aquello. Su viaje a algún lugar extraño donde nadie la veía y su posterior reaparición en la tienda bien podrían haber sido una alucinación pasajera, pero ¿cómo se explica que las jóvenes de su extraña aventura aparecieron luego en la realidad? Cuando ese mismo día les contó a ella su curiosa aventura, las chicas se miraban entre sí, se codeaban con gestos cómplices y disimulaban la risa que alguna de ellas no podía reprimir. Creyeron que estaba loca, ya que ninguna de ellas se había acercado ese día a una estación ferroviaria. Miriam Golding recién se atrevió a relatar su historia 22 años más tarde para la famosa revista norteamericana Fate, Destino, que la publicó en 1956. Aún entonces no tenía explicación para lo suyo. Hoy, a más de 40 años de haberse publicado esta historia, el teléfono de las respuestas sigue sonando sin que nadie atienda. Mi hijo, el más pequeño. El sábado 9 de diciembre de 1531, pocos minutos antes del amanecer, un indiecito cristiano iba desde su pueblo hasta la Ciudad de México para asistir a misa y escuchar catequesis. En el cerro Tepeyac comenzó a escuchar una música muy suave y melodiosa. El indiecito sonrió con la humildad y el gozo que solo tienen los puros como él, y escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Juanito, Juan Dieguito. Se acercó al sitio en donde provenía la voz y encontró frente a él
a una señora muy bella, con un vestido brillante como el sol, plena de luz y en pie sobre lo que parecían nubes celestiales, y la escuchó decirle: Juanito, el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María. Juan Diego, de rodillas, escuchó a la Santa Madre decir que deseaba que en ese lugar se construyera un templo para poder allí prodigar todo su amor, auxilio, compasión y defensa a los que lo necesitaran y en ella confiaran. Lo instó a llevarle ese pedido al obispo. Juan Diego se presentó ante Fray Juan de Zumárraga, el obispo de México, relatando lo ocurrido. El prelado le dijo que volviera otro día y que entonces lo iba a escuchar con mayor atención. Tal vez estaba ocupado o quizás era muy, pero muy escéptico. Ya saben, con algunos obispos nunca se sabe. El indicito volvió al día siguiente al cerro y frente a la Virgen le contó su fracaso. Los relatos tradicionales, publicados por editoriales religiosas, no cuentan con sus reales palabras. Supongo que por pudor más que nada. La traducción de lo dicho por el joven indígena en realidad no es la que se cuenta, ya que, según Nican Mopua, otro indio de la época en cuyo testimonio escrito se basó toda esta historia, Juan Diego, lleno de amor y de sazón, le dijo a la Virgen que nadie le creería a él, ya que, madre, yo soy la mierda de este pueblo. Juanito era todo lo contrario, un puro absoluto, pero quería explicar con sus propias palabras que él era demasiado insignificante como para que lo escuchara nadie, y en especial un obispo. María, con dulzura, le recordó que eran muchos los servidores y devotos que ella tenía, pero que debes ser tú, hijo mío, el más pequeño, aquel que fuera en su nombre a convencer al prelado. Juanito obedeció. Nuevamente fracasó. El monseñor le dijo que si en verdad era la Santísima Madre quien lo enviaba, que la próxima vez le llevará algo de ella, alguna señal tangible. Ya en el siglo XVI había autoridades del clero que le hubieran hecho un favor a la Iglesia consagrándose al budismo zen, la astrología científica o la plomería artesanal. Juan Diego se fue muy triste. Al día siguiente tomó por otro camino, ya que debía ir a ver a su tío moribundo, al que debía buscarle un sacerdote para que le diera la extrema unción. Pero allí también se la cruzó a la Señora del Cielo. Con pesar, Juanito le contó del obispo y de su tío, y la Virgen le dijo: entiende, hijo mío, el más pequeño, que no es nada lo que te asusta y preocupa. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre, tu ayuda y protección? ¿No soy yo la salud? Tu tío ya ha curado de su mal. En cuanto al obispo, junta algunas flores del cerro y tráelas aquí. El indiecito así lo hizo. En ese momento, su tío se levantaba de la cama en perfecta salud, muy alegre, ante la sorpresa de los que lo rodeaban, en los que creían eran sus últimos minutos. Pero el verdadero misterio aún no se había producido. Todavía falta lo mejor. Milagros y maravillas. Juan Diego subió a la cumbre del cerro Tepeyac y se asombró mucho cuando vio allí, a muy bajas temperaturas y en medio de un suelo de piedra, una cantidad impresionante de rosas. Juntó unas cuantas y las puso en su poncho de color blanco. Las llevó a la Virgen y ella le dijo que esa sería la prueba pedida por el obispo de México y que
Solo ante él debes abrir tu manta, hijo mío, el más pequeño, mi embajador. Juan Diego fue otra vez a ver al monseñor. Al principio ni siquiera lo dejaban entrar al episcopado, pero luego el aroma de las rosas escondidas en el ponchito le llamó la atención y lo llevaron ante el prelado. Aquí está la prueba que me pediste, dijo Juanito desplegando su manto por primera vez. Al hacerlo, las hermosas rosas cayeron al suelo y despejaron el poncho, dejando ver en él una imagen perfecta de la Virgen. Todos los presentes cayeron de rodillas. El obispo Zumárraga lloró con tristeza y arrepentimiento por no haber creído antes y luego llevó el poncho de Juan Diego al altar de su oratorio. Se construyó el templo pedido por María en el lugar exacto y se llamó como ella misma había pedido, Virgen de Guadalupe. La manta con su imagen de tejido rústico se colocó en un cuadro de 1,43 metros de alto cubierta por un simple vidrio protector. Han pasado desde entonces 466 años y tanto la tela como la imagen se mantienen en perfecto estado, aun cuando eso es en verdad imposible. Las investigaciones científicas que se han hecho ya en nuestra época y con elementos de alta tecnología confirman que la fibra rústica del ponchito no puede mantenerse más allá de los 20 años, luego de lo cual se deshilacha o desintegra por el polvo, la humedad y el simple paso del tiempo. Pero ahí está. Más aún, en 1921 hubo un atentado en aquel templo, donde en el altar donde reposa el cuadro, manos criminales hicieron estallar una poderosa bomba que destrozó casi todo lo que había alrededor, menos el poncho con la imagen. A pesar del poder del explosivo, ni siquiera se rompió el vidrio común y silvestre que protegía el manto. Un manto al que el doctor Richard Kuhn, premio Nobel de Química en 1938, analizó prolijamente para arrojar luego su informe, que decía lo siguiente: aunque resulte incomprensible, el elemento usado para los colores de esta pintura no son ni minerales, ni vegetales, ni animales. A mí también me resulta incomprensible y es todo cuanto puedo decir. De la misma forma y a través de rayos infrarrojos, la tela fue estudiada por un grupo de científicos de la NASA que concluyeron con algunas afirmaciones rotundas e igualmente inexplicables. Ese tipo de tela no puede haber durado tanto de ninguna manera. Ese tipo de tela no revela en los estudios ningún elemento que la preserve o proteja. La imagen que aparece en ella no ha sido pintada con pincel, sino que parece impresa de una sola vez, sin retoques de ningún tipo. Teniendo en cuenta que el hecho ocurrió en el siglo XVI, no se puede saber cómo se imprimió de esa manera. Aún así, todavía no se había dado todo. En el último capítulo de este libro vamos a descorrer juntos el velo que oculta lo que se inventó sobre este tema, lo más asombroso dentro de lo comprobado y también lo más doloroso de aceptar. Tengan paciencia. OVNI capturado. Mucho se dijo y se escribió sobre los objetos voladores no identificados, tanto que es necesario filtrar con cuidado la información y tener en cuenta quién la genera. Antes de entrar de lleno en el relato, es buena cosa poner en claro que quien lo contó en varias conferencias dadas en la Universidad de Colorado, Estados Unidos, fue el profesor Silas Newton, considerado hace más de 30 años como uno de los mejores geofísicos de su país. La historia fue recogida luego en detalle por la revista norteamericana Patient en 1960. Fue en ese año cuando el profesor Newton asombró en su conferencia
cuando reveló que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se había apoderado de 3 naves espaciales que habían caído a la Tierra. Según su relato, se encontraron en su interior los cadáveres de 16 extrañas criaturas con formas muy similares a las humanas, pero de tan solo 1 metro de altura. Vestían uniformes metálicos de color azul y sin insignias. Ignoraba por qué habían caído, pero los investigadores descubrieron que las ventanillas habían reventado con anterioridad al accidente, tal vez por un cambio de presión muy brusco que provocó la pérdida de control. Las naves eran como platos puestos boca abajo. Tenían 30 metros de diámetro y estaban construidas de un material similar al aluminio, pero de naturaleza desconocida por el hombre. Siempre, de acuerdo con lo que dio a conocer el profesor Newton, en el interior de las naves se encontraron unos grabados que parecían ser mapas que nadie supo interpretar. También algo parecido a galletas y un líquido de características similares a las del agua, pero con otra composición química. Lo que más asombró al profesor fue un pequeño motor que, según sus palabras, funcionaría de manera electromagnética, pudiendo impulsar aquellos vehículos espaciales a velocidades cercanas a las de la luz. Contó que había, además, una suerte de reloj dividido en 29 partes y un instrumental de apariencia muy simple, aunque nadie supo cómo podía usarse. Se hicieron más de 150 experimentos para tratar de conocer la naturaleza del metal, pero no hubo ningún resultado positivo. Eso es todo. Insisto, son palabras del profesor Silas Newton en la Universidad de Colorado. No me resultaría fácil aceptar el relato si no fuera por su relator. Pasaron más de 37 años y no se volvió a hablar de aquello. ¿Prudencia? ¿Secreto militar? ¿Fraude? ¿Mitomanía de un profesor que enloqueció? Nadie lo sabe. El profesor Silas Newton desde entonces no pudo volver a tener acceso a ningún tipo de investigación sobre ovnis. Ni siquiera lo acusaron de loco, solo lo condenaron a él al silencio, al hecho, al olvido y a nosotros al misterio. La inedia. Así se llama al ayuno absoluto. Inedia. Pero no se trata de comer lechuguita por un tiempo. La inedia significa no comer ni beber nada, y al decir nada me refiero exactamente a nada. Cuando esto se lleva a cabo durante un tiempo prolongado, ya la cosa entra en el terreno de los fenómenos inexplicables. La inedia se ha dado mucho a lo largo de la historia en santos, bienaventurados y gente muy piadosa, definitivamente cercana a la religión. La bienaventurada Ángela de Foligno falleció en el año 1309, luego de haber permanecido durante 12 años sin ingerir alimento alguno. Santa Catalina de Siena tuvo, por propia decisión y como una ofrenda al Señor, 8 años ininterrumpidos de completo ayuno. Santa Litvina de Stiendam, muerta en 1433, no probó un solo bocado a lo largo de 28 años. Más cerca en el tiempo son notables los casos documentados de cristianas muy devotas. Rosa María Andriani tuvo un ayuno absoluto también por 28 años y murió en 1845 por causas completamente ajenas a su falta de alimentación. Lo mismo ocurrió con la italiana Domenica Labarri, que vivió en 1815 y falleció en 1848, y con la francesa Louisa Latiou, nacida en 1850 y fallecida en 1883, ambas consagradas a Jesús y con 14 años de ayuno total. Cada uno de los casos hechos públicos, que fueron muchos, han sido investigados minuciosamente en su ocasión, por lo general por grupos formados por médicos, jueces del lugar donde ocurría el hecho y hombres de la Iglesia. El caso del bienaventurado Nicolás de Flue, en el siglo XV,
fue controlado estrictamente por las autoridades civiles y eclesiásticas francesas que redactaron un acta que hoy se conserva como documento. Y este acta dice exactamente lo siguiente. Hacemos saber a todos y a cada uno que Nicolas Flou, después de haber dejado a su padre, a su hermano, a su mujer y a sus hijos, para retirarse a un lugar en soledad llamado Raust, se mantuvo allí, por la gracia de Dios, sin comer ni beber durante 18 años, viviendo aún santamente en este instante en que escribimos este documento y gozando de sus facultades, lo que atestiguamos por haberlo visto y sabido en verdad. El Papa Inocencio VII se ocupó personalmente de que se controlara con rigor el ayuno de la bienaventurada Colomba de Rieti. El obispo de Embrun comprobó y confirmó luego de una vigilancia permanente y una investigación agotadora que Colomba no comió ni bebió absolutamente nada durante 20 años. En 1868, la monjita Esperanza de Jesús no tuvo inconveniente en que se probara su inedia voluntaria. El obispo de Ottawa, Canadá, donde ocurrió el hecho, demostraba ser escéptico sobre el tema. Sucedió a menudo en la historia sobrenatural de la Iglesia Católica y quizás esté bien como para no dejarse llevar complacientemente por el encanto del milagro. En este caso, las dudas del obispo lo llevaron a pedir la asistencia de dos médicos, uno católico, el doctor Baubien, y otro protestante, el doctor Ellis. La hermana fue sometida durante 6 semanas a la vigilancia más rigurosa, encerrada en una habitación y atendida constantemente por dos monjitas que no la dejaron sola ni un segundo. Antes de comenzar con la prueba, el obispo hizo que la religiosa se pesara y comprobó que la balanza denunciaba 49 kilos. Al terminar la experiencia 6 semanas más tarde y luego del absoluto ayuno, ni sólidos ni líquidos, Sor Esperanza de Jesús fue pesada en la misma balanza que acusó 54 kilos. El obispo de Ottawa se rindió ante la evidencia. La monjita había aumentado 5 kilos de su peso y gozaba de plena salud. Este es el gran misterio de la inedia. Los que la experimentaron durante semanas, meses o años han seguido con sus ocupaciones habituales de manera normal y la salud de cada uno de ellos no se vio alterada en lo más mínimo. Es bueno poner en claro que este fenómeno, como queda dicho, se ha dado en personas con un muy fuerte sentimiento religioso. Tal vez en eso esté la respuesta. En fin, como sea, no intenten imitarlo, por favor. Hace décadas que la medicina demostró que el ayuno exagerado rebaja el metabolismo en un 50 o 60% de lo normal, lleva a la anorexia y de continuar en pocas semanas más a la muerte. El ayuno por sí solo no garantiza la santidad, pero la santidad parece ser una buena y tal vez única garantía para el ayuno total, esa cosa misteriosa llamada inedia. Los bienaventurados. En la historia anterior aparecen varias personas a las que se los llama bienaventurados. Es posible que alguno de ustedes se pregunte qué cosa es eso. No son santos ni beatos, para lo cual hubiera necesitado que se les confirmara un par de milagros, sino simplemente bienaventurados. Pero no vayan a creer que es poco. La definición religiosa dice que se trata de personas que gozan de Dios en el cielo. Uno no puede ser bienaventurado en vida, como tampoco puede ser beato o santo, ya que se llega a esa condición espiritual cuando ya se goza de Dios en el cielo. Creo que no nos equivocamos en lo más mínimo si decimos la bienaventurada Madre Teresa de Calcuta, ya que nadie puede dudar de que se ganó con creces estar ahora disfrutando la gracia y la presencia. No vayan a creer que es cosa fácil y menor merecer ese título de honor para el alma.
no es tan sencillo cumplir como se debe con una religión que, desde su maestro, Dios hombre, nos dijo en el Sermón de la Montaña que había que amar a nuestros enemigos, hacer el bien a quienes nos odian, bendecir a los que nos maldicen, orar por los que nos calumnian, ofrecer la otra mejilla cuando nos pegan en una, dar también la túnica a quienes nos roban el manto y no reclamar a quien toma lo nuestro. En esa maravilla que es aquel sermón, Jesús la hace fácil para que entendamos. Él nos dice: tratad a los hombres del mismo modo que deseáis que ellos os traten a vosotros. Si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Esto está en Lucas 6, versículo 31-32. Santo cielo, es tan clarito y tan difícil, pero hay que intentarlo. Los hombres nos merecemos unos a otros, merecemos lo mejor de cada uno y para tenerlo es necesario dar lo mejor de nosotros. Dicho esto, que no entendí del todo, pero así surgió y así lo dejé, advertí que el misterio me estaba mirando fijo y serio. Habiendo tomado el aspecto de una enfermera con cara de preocupada, parpadeé para cambiar la imagen, ya acostumbrado a manejar ese método como el control remoto con el que hacía zapping en lo inesperado, pero nada ocurrió. La enfermera seguía allí observándome con fijeza y sin dejar de ser ella, a pesar de que yo parpadeaba y parpadeaba como si me hubiera entrado en los ojos todas las basuritas de Manliva en las últimas décadas. Y encima habló. No la década, sino la enfermera, que tenía un tono grato, pero seco. ¿Necesita algo? ¿Sos el misterio? Pregunté con dudas. Voy a buscar al médico, dijo la enfermera, que era una enfermera de verdad, y partía para pedir ayuda al médico o al manicomio. No sé, la verdad no sé. No, no, perdón, estaba soñando, era eso nomás, le dije con mi tono más normal y mi mayor cara de idiota, algo que no me cuesta mucho y que pareció tranquilizarla. Gritaba, dijo. Por eso vine. Gritaba, repetí, auténticamente sorprendido. ¿Y qué gritaba? Hay que intentarlo, hay que intentarlo, me informó con una voz más alta de la usada hasta entonces y un tono de cierta desesperación que era el que aparentemente yo habría usado en mi delirio místico, por llamarlo de alguna manera, aunque no sea exacta, pero suena bien. Disculpe por molestarla, gracias, le dije. Gracias hacen los monos, me contestó la mujer, que ahora era mi abuelita, que murió hace un montón de años. Me hubiera encantado poder tenerla un ratito conmigo, pero parpadeé por la sorpresa y se transformó en Mauro Viale, que vestía como en la tele y me preguntaba en tono confidencial y comprensivo si yo creía que mis problemas cardíacos eran una enfermedad, algo genético o un vicio. No sabía si estábamos en el aire cuando otro parpadeo puso frente a mí a Indiana Jones, que buscaba el arca perdida, el cáliz sagrado y los anteojos de Bernardo Neustadt, mientras me decía que esos eran misterios de verdad, y yo parpadeaba perdiéndome el final de esa aventura para toparme con Marilyn Monroe, que me cantaba el feliz cumpleaños. Luego con James Dean, con su campera de cuero negra, que me invitaba a dar una vuelta en su Porsche. Enseguida con Raúl Alfonsín diciendo: síganme que no los voy a defraudar. Juan Perón saludando con los brazos en alto pero sin manos. Mirta Legrand comiendo un choripán mientras hablaba con la boca llena y le chorreaba el chimichurri por la comisura derecha de su linda boca con la que intentaba un mohín. El ministro del Interior retándome por algo que era incomprensible para mí y tal vez para él también. Y Manuel Belgrano, con esa camisa blanca que le cubre el cuello y lo hace parecer enyesado, pobre, con un look tan villiquen,
moviendo la cabeza con tristeza y diciendo, ay, patria mía, que fueron sus últimas palabras. Esa parte, lo de últimas palabras, me inquietó un poco, pero no quise aflojar delante del misterio y pretendí cancherear con el asunto ese de la enfermera que creí que era una enfermera, pero resultó no ser una enfermera. Yo ya sabía, le dije, mintiendo. ¿Qué vas a saber vos, Gil? Me dijo Manuel Belgrano, y con esas reconfortantes palabras como canción de cuna, dejé que mis ojos se cerraran, que el mundo siguiera andando y que el misterio siguiera burlándose de mí y de todos, porque es un maleducado que está acostumbrado a esas cosas y todo porque uno no quiere meterse con él y prefiere dormirse, flojito, flojito, abandonándose en esa especie de pequeña muerte, con perdón de la palabra, y así pasó otro día.